Bienvenidos a todos a este nuevo video, en este caso de programación desde cero en Java. Vamos a ver el concepto de variables, la lectura y escritura de datos. Vamos a ver el contenido, para esto vamos a ver qué es la clase main, los tipos de datos, las variables, cómo la declaro y cómo la inicializo a la variable, qué son las palabras reservadas y los comentarios, la lectura y escritura de datos en Java y algunos operadores. Bien, vamos a empezar con qué es la clase main. ¿Qué es la dichosa clase main? Una clase la vamos a definir por el momento como una pelotita verde, ¿sí? La C de clase. Luego, cuando ya vayamos avanzando, ya vamos a saber más o menos qué es clase en sí. Pero vamos a tomar en cuenta que es una pelotita verde, la clase main. Bien, acá nos dice qué es la clase main. La clase main es la que se va a ejecutar primero. Sí, se llama clase principal, o sea, tienen todo su proyecto, es la clase que se iría a ejecutar. Por ejemplo, acá tenemos un modelo. La clase main tiene esta estructura: public class main, abro llave, cierro llave. Dentro de esto tenemos lo que se llama un método main. ¿Sí? Fíjense, acá tengo public static void main, pero en minúscula. Abro y cierro llave. Las llaves me definen a mí un bloque, o sea, dónde comienza y dónde termina. Todo su algoritmo que hagan lo van a hacer aquí adentro, por ahora. Bien, si quieren calcular una suma, toda su aplicación la van a hacer aquí adentro, dentro de esta llave. Abro y cierro llave. Tengan cuidado, si le escriben acá afuera su algoritmo, o sea, su resolución, no va a funcionar. Acá abajo tampoco, tiene que estar dentro de esta llave, abro y cierro, o sea, dentro, acá crean las variables, acá usan los operadores, aquí vamos a hacer ahora. Bien, es la clase principal para correr su aplicación. Vamos a ver los tipos de datos que existen en la informática. Vamos a empezar desde lo básico. Los tipos de datos básicos que existen es el tipo de dato entero. ¿Qué representa lo entero? Lo entero en la matemática representan a los números que solamente tienen la parte entera del número. Por ejemplo, un -5, un 1, un 100, un 200, un 3, un 4, pero solamente tiene parte entera. Por ejemplo, si dicen 1.5, eso no correspondería a un dato entero. Bien, tipos de datos quiere decir que vino alguien y dijo, bueno, a estos números que solamente tienen parte entera, le vamos a llamar en su tipo de dato entero. Eso es lo que quiere decir. Después tenemos otro tipo de dato que es el real. ¿Qué representa el tipo de dato real? El tipo de dato real me sirve a mí para representar ¿a qué? A los números que tienen parte decimal. Bien, por ejemplo, acá tengo 1.25, 3.48, son valores reales. O sea, cuando ustedes vean un número y le digan, este valor, ¿de qué tipo de dato es? Es de tipo real. ¿Por qué? ¿Cómo me di cuenta? Porque tiene una parte entera, que es la parte izquierda del número, esta es la parte entera, y esta es la parte decimal, o sea, es con coma, podríamos decirlo. Bien, hay algo que tienen que tener en cuenta, que en la matemática los reales incluyen a los enteros. O sea, que por ejemplo pues si me ponen un 5, yo puedo decir qué es. ¿El 5 qué sería? Sería un tipo de dato entero porque solamente tiene la parte entera. Pero a la vez los enteros están incluidos en los reales. ¿Sí? Entonces el 5 puede estar aquí, tanto en el conjunto de lo entero y tanto en el conjunto de los reales. O sea, como que el real es más amplio, abarca tanto los reales, o sea, los que tienen punto y coma, los que tienen punto, y los que tienen solamente parte entera. Eso tienen que tener en cuenta. Vamos a ver otro tipo de dato que en informática es el tipo de dato lógico. El lógico es más sencillo, tiene solamente dos valores posibles, un verdadero o falso. Nada más, son dos valores, verdadero o falso. Bien. Otro tipo de dato es el carácter. ¿Qué será un carácter? El carácter lo vamos a definir con una comilla simple. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, un carácter, una C. O sea, carácter quiere decir que es una letra, podría decirse. El C, una C. ¿Cómo sé que es un carácter? Porque va a tener las comillas simple, encerrada entre comillas simple. Un carácter se define con un solo espacio. Si ustedes hacen una pelotita aquí, imagínense, ahí cuenta 1. Solamente tiene que ocupar un solo espacio para que sea carácter. Por ejemplo, la R, para que sea carácter yo lo tengo que encerrar entre comillas simples, o sea, una sola comilla. Abro y cierro comillas.
Bien. Una I es un carácter, sí, porque ocupa un solo espacio. Fíjense, cada uno ocupa un solo espacio. Cuenten, uno, nada más, no hay más. Bien. Acá también un carácter puede ser, por ejemplo, una arroba. ¿Cómo me doy cuenta? Un símbolo también puede ser un carácter. ¿Por qué? Porque solamente ocupa un espacio y está encerrado entre comillas simples. Un numeral o hashtag. ¿Cómo sé que es un carácter? Porque ocupa un solo espacio, uno. Y puedo encerrarlo entre comillas simple. Por ejemplo, el uno, si lo encierro entre comillas simple, sería un carácter. Y no sería un tipo de dato entero. Porque acá entran los números, ¿no? Ahora, si ustedes ponen el uno así nomás, sin carácter, obvio que sería ya un entero. Pero si va entre comillas simple, ustedes le están diciendo es un tipo de dato carácter. Y el último tipo de dato que conocemos en la informática es el tipo de dato cadena. La cadena es un conjunto de caracteres, o sea, si aquí había un carácter, por ejemplo, había una sola letra o un solo símbolo o un solo número, cadena me permite a mí juntar un conjunto de caracteres, o sea, es un conjunto de caracteres. Por ejemplo, aquí tenemos hola, espacio, mundo. ¿Cómo me di cuenta que es una cadena? Porque cada vez que ustedes definan una cadena, tiene que estar encerrada entre comillas dobles. Hola, mundo, o sea, es un mensajito de texto, pónganle. Un mensaje de WhatsApp, ustedes que envían un mensaje de WhatsApp, todo eso que envían, presionan Enter y se manda. Todo eso es una cadena que se envía. Por ejemplo, hola mundo, el resultado es, ¿sí? Todo lo que quieran poner dentro de las comillas dobles va a representar una cadena. ¿Cómo me doy cuenta que es cadena? Porque ocupa más de un espacio. Fíjense, contemos la H, 1, la O, 2, la L, 3. Si ya tengo más de uno, entonces ya pasa a ser una cadena. Ahora, si ocuparía un solo espacio, podría ser un carácter. Bien, esa es la parte de los tipos de datos. Bien, ahora vamos a ver cómo serían en Java. En Java, para los tipos enteros, podemos usar int, short o long. Bien, son tipos de datos que en Java, bueno, te dice el entero, después tenemos el short y el long. ¿Sí? Entero corto, entero largo. Y el entero, int, se usa en Java. Es como que estaría traducido al inglés, int, entero, int. Y eso también te va a representar a los números enteros. Bien, el tipo de dato. Vamos a decir cómo se dice real en Java. Va a decir doble o float. Cualquiera de los dos. En este curso vamos a usar más el doble. Bien, para representar los puntos que tengan parte decimal. Ahora para el tipo lógico, verdadero y falso, vamos a usar boolean. O sea, cuando ustedes vean que un tipo de dato es lógico, van a poner boolean, que representa al verdadero y falso. En este caso, en Java se pone true y false. O sea, esto en inglés, true y false. Bien, un carácter. Los caracteres en Java, o sea, los que tienen solamente un solo espacio y que tienen una sola comilla, encerrado entre comillas simples, se llaman char. En tipo de datos va char. Y en los tipos de datos cadena que tenían comillas dobles y era un mensaje que ustedes quieran mostrar, el que sea, lo que quieran escribir, va entre las comillas dobles, se llama string. El tipo de dato que corresponde a cadena es string. Bien, con eso ya sabemos estos tipos de datos vamos a manejar en Java. Vamos a ver qué es una variable. La variable dice que se puede definir como un contenedor. No sé si ven aquí las cajitas. Es como una cajita para guardar algo. Una cosa, ¿sí? La variable, fíjense el nombre, te dice, ¿qué significará variable? Varía, dice. O sea, la variable puede contener algo, un valor. Pero después, pasado un determinado tiempo, puede contener otro valor, diferente al anterior. Entonces, como que puede cambiar de valor a medida que vamos ejecutando el programa. Luego, otro concepto que tienen que tener en cuenta es las constantes. Las constantes no pueden cambiar a lo largo del programa. O sea, si ustedes crean una variable que es constante, ¿qué quiere decir constante? Que nunca cambia. Por ejemplo, el valor de pi. Bueno, esto después lo vamos a ver, ¿sí? Cómo sería una variable constante, cómo se la crea, ¿bien? Y, por ejemplo, una variable pi vale 3.14 y el valor de pi siempre vale 3.14, no puede cambiar a lo largo del programa. Bien, cuando ustedes vean que una variable no va a cambiar a lo largo del programa, ¿sí? Podría decirse que es constante,
Generalmente, por ejemplo, pi nunca va a cambiar y no se tendría que cambiar porque con ese valor nomás se trabaja. Bien, eso ya lo vamos a ver en la práctica. Bien, vamos a ver más el concepto de variable. ¿Qué característica tiene que tener una variable? ¿La variable era una cajita o no? ¿Qué teníamos? ¿Qué característica puede tener la variable? Primero, tiene que tener un tipo de dato. O sea, ¿qué sería el tipo de dato? Si yo tengo mi cajita, yo quiero decir qué es lo que puede contener mi cajita. Por eso dice, especificarle un tipo de dato. ¿Sí? Esa es la primera característica. Tiene que tener un tipo de dato la cajita. O sea, si vos le decís que es para naranja, solamente esta cajita va a poder guardar una naranja. Si vos le decís que es para sandía, esta cajita solamente va a poder guardar sandía. Si le decís que es para celulares, guarda celulares. Bien, en este caso vamos a usar los tipos de datos que ya vimos retroceder en el video y está en la parte anterior. Sí, los tipos de datos. Aquí va el tipo de dato. ¿Qué teníamos? Entero, doble, boolean, char, string. Bien, otra característica es que tiene que tener un nombre. Como ustedes pueden crear las variables que ustedes quieran para resolver un problema, o sea, varias cajitas pueden tener, no solamente una, pueden tener varias. Tiene que tener sí o sí un nombre. ¿Por qué? Porque ustedes en la vida real, ¿qué pasa? Si ustedes tienen varias cajitas, guardan algo en una caja o no. Y después imagínense que ustedes tienen 1000 cajitas. Entonces, ¿cómo saben exactamente qué guardaron en cada una? Para eso ustedes lo van a etiquetar o le van a dar un nombre a la cajita. Esta cajita va a tener un nombre. ¿Para qué? Para que yo me dé cuenta qué es lo que guardé en esa variable. Y otra característica importante es que va a tener un valor, porque si tienen una cajita es para que ustedes guarden algo o no. Entonces, el valor es el que viene y se tiene que guardar aquí adentro. En este caso, vamos a ver. Dice, tiene que tener un tipo de dato. ¿Qué sería? Es lo que puede contener. ¿Qué puede contener la cajita? Entonces nosotros vamos a especificar que sea de tipo entero la cajita. ¿Cómo se pone entero en Java? Se pone int. Entonces reemplazo el tipo de dato por int. Bien, me decía otra característica, que esta cajita tiene que tener un nombre, pues si no tiene nombre no sé lo que está guardando. Un nombre yo le voy a dar A. Bien, ya tenemos la cajita. La variable se llama A y es de tipo entero, así se lee. La variable A es de tipo entero y lo que pongan aquí. También pueden crear otras variables, ¿no? Variable boolean y poner otro nombre. El nombre generalmente va asociado a lo que guarda la variable. Si le guarda un promedio, la variable se llama promedio. Si le guarda una suma, la variable se llama suma. Bien, o pueden ser el nombre que ustedes quieran, X, Y, Z, mientras ustedes se acuerden qué es lo que guardaron en la variable. Bien, acuérdense, acá va el tipo de dato. ¿Sí? Puede ser un string también, no habrá problema. Bien, vamos a ver el concepto de valor. Yo sé que una variable tiene un tipo de dato, tiene un nombre. ¿Sí? En este caso habíamos definido hasta ahí. Pero ¿cómo yo le doy un valor? ¿Sí? Por ejemplo, este 4, este es el dato que tiene la personita. Imagínense que es una pelotita de pool. Si ustedes juegan pool, cada pelotita tiene un número o no. En este caso, el 4, ¿qué tipo de datos representa? El entero o no, que en Java era int. Entonces esto es un tipo de dato entero. ¿Cómo hago para esta pelotita que se meta aquí adentro de la cajita? O sea, que él la agarre con la mano y la meta aquí en la cajita. Para eso, esta acción de yo agarrar la pelotita y llevarla a través de esta flecha hacia adentro de la cajita es asignación. La asignación se hace con el igual. Bien, entonces a la variable nombre le estoy asignando, estoy haciendo esta acción, un valor. En este caso el valor es 4. Le asigno, fíjense, ¿cómo sería la asignación en forma gráfica? Sería algo así. Ese valor viene y se deposita aquí adentro. Bien, entonces en valor, ¿cuánto valdrá aquí? ¿Cuánto tiene la variable? ¿Cuál es el valor de la variable? 4, porque tiene un 4 adentro, ¿no? Entonces aparecería un cuadro. ¿Cómo se lee esto? A la variable A le asigno 4. ¿Bien? O el 4 está asignado a la variable A. Es lo mismo. ¿Bien? Pero la variable A, ¿cuánto tiene? 4. Y es de tipo entero la variable. Bien, en este caso no hay problema. ¿Por qué? El 4 es de tipo entero o no, esta pelotita. ¿Y la cajita para qué era? Para entero. Entonces no hay problema alguno, porque la cajita puede guardar número entero y este 4 es un entero. Entonces tranquilamente se puede guardar. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero guardar esta pelotita, pero qué dice? Está entre comillas doble y dice Chris. ¿Cómo lo hacemos para guardar?
sería, acá dice, pone el valor que querés darle a la variable o no. Entonces acá aparecería Chris o no. Pero ¿qué pasaría? ¿Se puede guardar esto? ¿Esto de qué tipo de dato es? Primero la cajita, ¿de qué tipo es? Es tipo entero. Yo había dicho, che, guardame números nada más. Pero acá que estoy queriendo guardar, ¿esto qué es? ¿A qué tipo de dato pertenece? Las comillas dobles pertenecen a una cadena, que era un string en Java o no. Entonces, si ustedes quieren ingresarla, ¿sí? No se podría. ¿Por qué? Fíjense cómo rebota. No se puede, ¿por qué? Porque ustedes están intentando guardar un tipo de dato string en una variable que es para números. O sea, por eso no te va a permitir. Y eso se considera como un error. O sea, como que no coincide. Lo que ustedes quieren guardar dentro de la variable que puede guardar un cierto contenido. Bien, la cajita es para números, pero vos estás queriendo guardar una cadena y no se puede, no coincide, tiene que coincidir. Bien, tengan en cuenta eso. Bien, vamos a ver qué es la definición y la inicialización de una variable. Cómo declaro y cómo inicializo una variable. ¿Sí? Definición quiere decir declarar una variable. Bien, para declarar una variable, o sea, crear la cajita, sería así. Va el tipo de dato primero, ¿sí? Luego va el nombre y punto y coma. Y ustedes crearían ya una cajita vacía. Por ejemplo, aquí tengo, primero dice que va el tipo de dato, entonces yo creo una variable entera, int, y luego va el nombre de la variable. La variable se llama número o el nombre que ustedes quieran, punto y coma, respetando en Java. Fíjense, todo está dentro del método main, ¿sí? Abro y seguro acá habría una llave de cierre. Bien, hasta ahí ya tenemos, hasta aquí esta línea, una variable número, una cajita número, pero está vacía, no tiene nada. Y aquí creo otra, fíjense, se llama pago, es de tipo doble, en este caso este puede guardar números decimales. Esta variable nombre, ¿de qué tipo es? String, puede guardar los que tienen comillas doble, ¿sí? Cadenas. Bien, eso es declarar. ¿Cómo le doy un valor? Ustedes tienen que poner en la línea siguiente el nombre, ¿sí? O en cualquier otro lado, ¿sí? No solamente siguiente, sino... Bien, o sea, esto lo pueden escribir tanto seguido o en otras líneas más, siguientes, ¿sí? Por ejemplo, si yo la quiero a esta variable. Bien, si a esta variable, por ejemplo, le quiero dar un valor, ¿cómo sería? Va el nombre de la variable, ya sea lo pueden poner aquí en las líneas siguientes o más adelante. El operador de asignación, o sea, le vamos a asignar algo, el igual. Representaría la flechita que vimos hace rato, ¿no? El 4 se le asigna a la variable. Esta es la flechita. Bien. Y el valor que ustedes le quieren dar y seguido con punto y coma. Por ejemplo, acá tenemos las tres cajitas creadas o no. Con esta parte le daríamos un valor, eso se llama inicialización de la variable. A la variable número, bien, que tenemos ahí. Bien, como dice, va el nombre de la variable. Por ejemplo, número. Aquí está. Ya estaba creada, entonces ya la puedo utilizar. Número. Igual, o sea, le asigno igual. Y el valor que ustedes quieran. Yo le puse 100. Ustedes pueden poner 200, 500, lo que sea, pero mientras le den un valor. Le asigné un 100. ¿Está bien? Sí, ¿no? Porque fíjense, la variable número de qué tipo es. Entero, puede guardar número. Y yo le estoy asignando 100, entonces está bien. Y el seguido de punto y coma, que lo ven aquí. Ahora, por ejemplo, agarremos la variable pago. A pago le asigno 150.00. ¿Por qué? ¿Por qué le asigno 150.0? Porque pago, fíjense de qué tipo es la cajita, doble. Entonces acepta los que tienen par de decimal. Bien, y punto y coma, como dice aquí. Luego agarramos la variable nombre, pongo nombre, le asigno un valor. El valor sería en este caso una cadena. Entre comillas doble voy a poner lo que yo quiera. En este caso puse mi nombre, Cristian Ballesteros. Todo esto se asigna a la variable nombre. ¿Sí? Entonces la variable ya tendría un valor adentro. Bien, entonces hasta aquí, hasta este momento, las variables están creadas, o sea, están vacías. Pero si yo no le doy valor, mucho no me sirve, no. Por tanto, le voy a dar un valor a cada una. Bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo, esta cadena, esto que está de azul, yo lo pongo aquí en vez del 100? ¿Habría algún error o no?
Y sí, porque fíjense, si ustedes ponen aquí Cristian Ballestero entre comillas doble, la variable número se van a analizar de qué tipo de dato es, un entero la cajita, y vos le estás pasando una cadena. Entonces ahí le saltaría el error que habíamos hecho hace rato. Bien, tienen que tener cuidado en esa parte. Por ejemplo, si el 100 yo lo quiero poner aquí en vez de 150, ¿sí? ¿Habría algún error o no? ¿Pago de qué tipo es? ¿Doble? ¿Acepta con decimales o no? Pero acuérdense que los doble, o sea, los reales, incluyen a lo entero. Entonces, yo puedo poner con coma, o sea, con punto en la parte decimal, o sin punto en la parte decimal. O sea, si pongo el 100, tranquilamente no habrá ningún problema. Ahora, si quiero poner este 150.00 aquí en vez del 100, fíjense, la variable número es de tipo entero. Entero dice que no acepta con parte decimal, entonces estaría mal. Si ustedes quieren poner 150 aquí, punto 00, en la variable número, le daría un error, porque dice que no lo va a poder convertir. Bien, ¿se entiende más o menos? Esa es la idea. ¿Sí? Tienen que darle valores que corresponden a lo que puede contener la variable. Entonces aquí declaramos, aquí inicializamos la variable. Hay otra forma. En este caso, fíjense, se hace en dos pasos. El primero, que creo. En el segundo, le doy un valor a la variable. Sí, que sería esa parte que habíamos visto. Pero hay otra forma de hacer la declaración y la inicialización en una sola línea, que sería el tipo de dato, el nombre, la asignación y el valor que vos les querés dar. O sea, es como que combina estas dos líneas. Y con eso tendríamos una variable ya creada con un valor. Va el tipo de dato, el nombre de la variable y ahí nomás, apenas la crea, le asignas un valor a la cajita. Es como que la hace en un solo paso todo. Por ejemplo, aquí, creo una variable, va el tipo de dato, bueno, yo le puse entero. El nombre de la variable para mí se llama turno. Le asigno, ahí nomás, como aquí ya está creada, le asigno un valor, que sería un valor de 1. ¿Por qué le pongo 1? Porque la variable es entera, acepta números nada más, punto y coma. Bien, es como que en esta parte declara, que es la misma que tenemos aquí, y en esta parte, la segunda que estoy marcando aquí, inicializa. O sea, como crea la variable y ahí al toque le da un valor. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Pueden usar esta también, que es válida. ¿Sí? Y bueno, cualquiera de las dos. Esta es la forma de crear, declarar e inicializar variables. Declaro e inicializo variables. Dos formas sencillas. Bien, vamos a ver qué son las palabras reservadas. La palabra reservada, por ejemplo, acá ven una lista de palabras. Bien, acuérdense que una variable tiene un nombre o no. Ustedes no pueden usar ninguno de estos nombres que tenemos aquí como un nombre de la cajita, o sea, un nombre de la variable. Por ejemplo, si ustedes quieren definir una variable que se llame tree, no la van a poder usar porque le va a dar error Java. Si quieren poner boolean, la variable que se llame boolean, no se pone. Bien, ¿por qué? Porque son palabras reservadas, o sea, son palabras prohibidas por Java. ¿Por qué esta palabra para Java representan algo? Por ejemplo, boolean representa tipo de dato lógico. O sea, no vayan a crear una cajita que se llame boolean. No vayan a crear una cajita que se llame int, porque Java se va a confundir y no va a saber, digamos, si están hablando del tipo de dato o no sé lo que quieran hacer. O sea, estas palabritas tengan cuidado de no usarlas. Bien. ¿Cómo se hacen los comentarios en Java? La primera forma, barra barra. Bien. Y al lado del comentario. Comentario significa que es un comentario que ustedes hacen, por ejemplo, una nota. Ustedes tienen todo su código. El comentario se escribe en barra barra y lo que quieran. Por ejemplo, dijimos, este es mi código para buscar números pares. ¿Sí? Eso que ustedes escribieron, si lo pusieron en comentario, no se ejecuta a la hora de ejecutar todo el código. Son comentarios nada más, que no cuentan como un código, sino que son como unas notas para ustedes, digamos, dentro de su algoritmo, de su código. Después tenemos el otro tipo de comentario, barra, asterisco y el comentario adentro, y asterisco y barra. Aquí va ahí el comentario, todo lo que quieran escribir. Bueno, hola, soy Cristian, ¿sí? Y este es otro tipo de comentario que también se puede hacer. Este es un comentario largo, cuando quieren comentar varias cosas, ¿sí? En este caso el comentario en una sola línea. Este comentario en más de una línea. Y luego tenemos el otro comentario que sería también este. Esto ya me sirve a mí para que se llama JavaDoc, o sea, para documentar mi aplicación, digamos. Pero eso más adelante. Bien. Bien, vamos a la parte más interesante, que es la lectura y escritura de datos. Para la lectura y escritura de datos, imagínense que ustedes tienen la computadora que ustedes están usando.
Acá tenemos, vamos a usar el Face. No sé si vieron el Face. ¿Sí? Dice Facebook, correo electrónico, teléfono y acá va la contraseña. Acá pusimos un correo de ejemplo. Bien. Y una contraseña. Y hay un botón iniciar sesión. Entonces tenemos nuestra computadora, abrimos Facebook. ¿Cómo se produce la escritura? ¿Qué será la escritura, digamos, en la informática? La escritura en la informática representa, por ejemplo, ustedes van a tener dos partes. Una es la parte de la pantalla que se ve aquí bien bonito, se ve Facebook. Y otra es la parte de atrás. En la parte de atrás generalmente están todos los algoritmos, toda su aplicación, digamos. En esta parte de atrás están los programadores, digamos, los que programan, por ejemplo, Facebook, ¿sí? Porque ustedes, fíjense, llenan los campos, apretan el botón y ya le aparece bien bonito todo Facebook. ¿O no? Entonces, detrás de eso hay algoritmos. Entonces, imagínense que detrás de esta computadora están ustedes, ¿sí? Que van a ser los que programen su aplicación. Entonces, están detrás. ¿Cómo hace Face para mostrar esta palabrita Facebook? ¿Vieron que dice Facebook? ¿Cómo haría? Lo que hace la escritura me sirve a mí para mostrar datos, que yo que estoy acá atrás me sirve para mostrar datos en la pantalla. Por ejemplo, Face yo tendría que mostrarlo. La escritura me sirve para eso, para mostrar estos datos. ¿Por qué es necesario mostrar datos, digamos? Porque fíjense, ustedes saben que acá va el correo y acá va la contraseña, ¿o no? ¿Cómo saben? Porque ven los cartelitos que dicen aquí, ¿o no? Aquí también. Ahora, ¿qué pasa si yo borro esto que dice contraseña? ¿Ustedes sabrían realmente dónde ingresar la contraseña? Más o menos como que se vuelve más tedioso, ¿o no? Si no está este cartelito. Ahora, ¿qué pasa si yo desaparezco los dos cartelitos? ¿Ustedes saben exactamente en cuál campo ingresar el correo y la contraseña? ¿No se sabría o no? Podría ser que la contraseña está aquí, el correo está aquí. Pero si no están estos cartelitos que se muestran, generalmente no, como que ustedes se pierdan o no. Por eso Face lo que hace es mostrar, por ejemplo, la escritura me permite mostrar este cartelito, correo electrónico o teléfono, para que la persona que venga a usarla sepa que aquí en este campo tenga que ingresar el correo o el teléfono. Y aquí en la contraseña pone un cartelito de contraseña para que ustedes sepan que tienen que ingresar la contraseña. Y un cartelito Face. Sí, si desaparece Face, por ejemplo, este cartelito, ustedes no saben en qué página están entrando o no. Por eso la escritura se usa más para mostrar datos. ¿Sí? Tanto los cartelitos como resultados que ustedes procesen acá atrás. Por ejemplo, si le piden hacer una suma, ustedes calculan la suma y se la muestran por la pantalla. Lo mismo que hace la calculadora o no. Ustedes le meten datos, 2 más 3 me da 5. El 5 se le muestra en la pantallita de la calculadora o no. Bien, eso se hace con una escritura. ¿Qué será la lectura? La lectura viene por la parte de la persona que usa el Face. Por ejemplo, si ustedes en la escritura mostraron Face, mostraron correo electrónico, contraseña, ¿qué va a hacer el usuario? ¿Va a ingresar su correo y va a ingresar su correo y va a ingresar la contraseña o no? ¿Por qué? Porque sabe por estos cartelitos que ustedes le pusieron. Entonces él va a ingresar. Esa acción de ingresar, por ejemplo, ingresar los datos aquí y aquí, sería la lectura. La lectura se produce cuando el usuario ingresa los datos y ustedes que están atrás capturan el dato, ¿sí? Y lo traen para su lado, para la parte de atrás. Bien, para que ustedes puedan hacer su algoritmo y esas cosas. Ustedes necesitan la contraseña, ¿sí? Ustedes necesitan el correo aquí atrás. Porque es el usuario el que tiene. Usuario es quien viene a usar su computadora. Bien, imagínense que estos datos los trajimos para atrás, tanto el correo y tanto la contraseña. Yo lo tengo acá atrás, en esta parte de atrás, pero ¿ustedes conocen algo para guardar datos? ¿Qué conocemos hasta ahora para que puedan almacenar datos? O por lo menos un dato. Conocemos lo que se llaman las variables, que eran la cajita, ¿no? Entonces aquí yo que estoy en la parte de atrás, soy el programador, creo una cajita. Como yo sé que voy a capturar un correo, ese correo que venga para atrás lo capturo con una lectura y lo guardo en una variable que se llame user, ¿sí? ¿Por qué user? Porque si estoy guardando el correo, puede ser el usuario o puede ser correo acá también, yo le puse user. Entonces en esta cajita voy a guardar lo que me ingresen aquí. Todo este dato lo vengo y lo traigo para atrás y lo guardo en una variable. ¿Vieron? Para eso son las variables. La contraseña, agarro la contraseña, vengo y lo guardo. Bien, por ejemplo, agarro la contraseña y lo guardo en esta cajita pass. O sea, mi variable.
Después pueden tener todas las variables que ustedes quieran acá en la parte de atrás. Mientras ustedes resuelvan el problema, estaría bien. ¿Se entendió más o menos la lectura? Es así. Lo que el usuario ingresa por la pantalla, yo lo capturo y lo guardo en las variables para poder trabajarlas. Eso es lo único que hace la lectura. Captura el dato del usuario y lo guarda en las variables. ¿Sí? Vamos a ver la parte de la escritura. Ya sabemos que para mostrar o no, puedo tener varias variables. También aquí atrás. Puedo mostrar los cartelitos o puedo mostrarle resultados al usuario. Bien. Por ejemplo, una suma, tendría que calcular la suma y esa suma se la tengo que mostrar. ¿Cómo se hace? Mediante la escritura. En Java, para mostrar datos se usa system.out.println y entre paréntesis iría lo que ustedes quieren mostrar. Vamos a ver un ejemplo. Para mostrar, por ejemplo, aquí system.out.println, paréntesis, paréntesis, y dentro, fíjense ahí, ¿qué sería esto? Tiene comillas dobles y está de azul. ¿Qué sería? ¿Esto sería un string o no? Está mostrando este valor, mensaje a mostrar, por la pantalla. Aparecería aquí, mensaje a mostrar. Y punto y coma al final, ¿no? Fíjense cómo hace Face para que aparezca Facebook aquí, la palabrita Facebook. Entonces, Facebook lo ponen entre comillas dobles, ponen Facebook y ahí aparecería en la pantalla Facebook. Eso es lo único que se hace un mostrar nada más. Aquí, entre comillas, va lo que ustedes quieren mostrar por la pantalla. Ahora, como ustedes también trabajan con variables en la parte de atrás, por ejemplo, ustedes cuando calculen, no sé, una suma y quieran mostrar esa suma, seguro va a estar guardada en una variable. Esa variable la tendrían que mostrar por la pantalla. ¿Cómo sería para combinar tanto un mensaje con una variable que yo quiero mostrar? Podríamos poner system.out.println, paréntesis, paréntesis. Voy a poner entre comillas un mensaje que yo quiero mostrar, más, este más significa concatenación, significa unión, uno. Este valor con una variable, con el valor que contiene una variable. ¿Sí? O sea, con qué es lo que contiene la cajita dentro. Aquí va el nombre de la variable que ustedes quieren mostrar por la pantalla. ¿Sí? También podrían, por ejemplo, si ustedes quieren mostrar la variable nada más, y bueno, sacan el mensaje este y sacan el más. ¿Sí? Este más me sirve para unir lo que está a la izquierda con lo que está a la derecha. Tiene que tener algo a la izquierda y algo a la derecha para poder unirlo. Bien, puede ser un mensaje con otro mensaje o un mensaje con una variable. Fíjense, la variable no tiene comillas, ¿no? Va la variable, el nombre nada más. Si la variable se llama, por ejemplo, user, aquí ponemos user. Se llama suma, ponemos suma. ¿Se entiende? Ahora, vamos a la parte de la lectura de datos. Por ejemplo, el usuario ingresó en su contraseña 1234, en su correo ingresó este valor, chris@gmail.com. Yo sé que estoy en la parte de atrás, capturo los datos y los traigo para aquí, para la variable. Algo así sería. Ingresa y viene y se deposita en las variables con la lectura de datos. Bien, viene y se guarda aquí. Entonces las variables ya tienen valor aquí atrás para que yo la trabaje. Bien, por tanto, la idea es pedirle datos al usuario con lo escribir, o sea, con la escritura, y leerlos. Cuando él ya te ingresa, lo leo y lo guardo en las variables. ¿Cómo se hace en Java? Usamos la clase Scanner. Bien, para usar la clase Scanner, fíjense, la clase se va a llamar SC, de Scanner. ¿Sí? SC, las iniciales. Van a poner new scanner, paréntesis, van a poner system.in. System.in me permite a mí capturar los datos que ingresan por pantalla del usuario. ¿Sí? Y con esto ya ponemos y él va a capturar todo lo que ingresa por el teclado, o sea, por la pantalla. Cada vez que teclee, esos datos se van a poder capturar. Y acá se pone scanner, y acá se pone scanner y se pone new. ¿Sí? Ponen esta línea nada más y ya pueden capturar datos por la pantalla. Acuérdense cómo se llama, acá se llama SC. Si ustedes le ponen X, que se llame X. Pero le vamos a llamar SC de scanner. Acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos un system open line. Muestra un mensaje, entre comillas. Un mensaje, ¿sí? Está mostrando un mensaje nada más. Un string. Introduzca un número entero. Ah, bien, entonces acá va a aparecer introduzca un número entero. El que va a ingresar un número entero. Si supongamos que ingresa un número entero. ¿Sí? Punto y coma. Int. Acá tengo int y acá tengo n. Estoy declarando una variable de tipo entero o no. N va a ser de tipo entero. ¿O no? Le asigno, que ya lo habíamos visto, pero ahora ¿cómo hago para leer el dato que ingresó él por la pantalla? Como hicimos aquí, ingresó el correo y se capturó y se guardó aquí.
Para eso vamos a usar el escáner que ustedes definieron en la línea anterior. sc.nextInt. Next y acá dice int. ¿Por qué pongo int? Porque la variable en la que van a guardar va a ser entera, entonces acá tiene que poner nextInt, que capture un dato entero del usuario. Eso es lo que quiere decir. Punto y coma. Si ponen nextInt, control espacio y le va a aparecer ahí. Lo seleccionan, paréntesis, paréntesis y ya lo tenemos. Captura un dato entero. Bien, esta clase, fíjense, esto que sc tiene que estar definido una sola vez. Con que pongan una sola línea de esta, ya prácticamente pueden capturar todos los datos por la pantalla. No es necesario que vayan poniendo uno para cada uno, ¿sí? Uno solo. Bien, ahora por ejemplo introduzco un número de tipo doble, entonces le va a aparecer aquí un cartelito y diga introduzco un número de tipo doble. El que va a hacer va a ingresar un tipo doble. Entonces yo quiero una variable doble que se llama x, le asigno. ¿Cómo capturo lo que va a ingresar él? Pongo sc, o sea, estamos usando el escáner, punto next doble. ¿Por qué pongo doble? Acá dice doble. Aquí hay un método que se llama next doble. Para cada tipo hay tiene su correspondiente next. ¿Sí? Si es doble, acá va next doble. Si es int, next int. Bien, introduzca una palabra, me dice. Por ejemplo, este otro ejemplo. Si este no line, ¿sí? En este caso usamos print. Print ln también se puede usar. Como el ejemplo anterior. ¿Sí? No hay problema. Ingreso una palabra. Va a aparecer ingresa una palabra. Voy a crear una variable string, o sea, una variable cadena que se llama s. Le asigno sc.next. ¿Cómo hago para capturar una cadena? O sea, un texto. Esto fíjense qué es. ¿Un texto o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una cadena, bueno, tiene letras, tiene puntos, ¿sí? Entonces lo podría poner entre comillas doble y esto sería una cadena. Pero él te lo tiene que ingresar. Entonces para leer eso uso sc.nextLine para leer de datos de tipo string. O next nada más. ¿Sí? Uno de los dos es nextLine o next. Bien, paréntesis, paréntesis, con esto pueden capturar los datos que vaya ingresando el usuario, o sea, la personita está, por la pantalla. Y almacenarlo en las variables que tenemos aquí en la parte izquierda. Bien, esto es lo único diferente que tenemos hasta el momento. Bien, vamos a ver los operadores. Tenemos el operador que vamos a usar, el de concatenación. Es el más. Es un operador, bueno, también puede ser una suma, ¿no? Pero hasta ahora es de concatenación. ¿Qué significa concatenar? Significa unir. Por ejemplo, yo tengo una cadena, o sea, un string, por ejemplo, un mensaje, porque está entre comillas doble, me doy cuenta que es un string o no. O sea, un valor. Lo puedo unir. Para unir, o sea, se llama concatenación, ¿no? Unir. Necesita algo que esté a la izquierda y algo que esté a la derecha. Un mensaje puede ser unido con el valor que tenga una variable. O sea, acá iría el nombre de la variable que ustedes quieran usar. Por ejemplo, la variable suma. Van a unir el mensaje con lo que contenga la variable suma. O una variable a. Acá va el nombre de la variable. Si su variable se llama x, ponen x aquí. Otra forma de usar la unión es poner tanto un mensaje, unirlo, más una variable, más, y puede ser otro mensaje también, no hay ningún problema. Ahora, por ejemplo, no es siempre cumplir el mismo orden. Capaz que ustedes quieren mostrar primero la variable y luego el mensaje. Entonces, la variable iría primero, el mensaje iría segundo. Pero acuérdense bien que el operador ¿sí? de unión necesita algo a la izquierda y algo a la derecha, si no le va a dar error. Por ejemplo, acá, ¿tiene algo a la izquierda? Sí. ¿A la derecha? También. ¿Tiene algo a la izquierda? Sí. Y a la derecha también. Fíjense, esto lo pueden invertir de orden, de acuerdo a lo que quieran resolver. Pero esa es la idea. Pueden concatenar un valor con una variable o pueden poner una variable y otra variable. La idea es que se unan. Bien. Acá tenemos un ejemplo. Tengo la variable número de tipo entero. Le asigno un valor de 100. Punto y coma. Tengo la variable número que vale 100. Si está en un open line, el número es, o sea, tengo un valor, o sea, un string, fíjense que está entre comillas doble, más y unido dice que va el nombre de una variable. Acá tenemos como el primer ejemplo, va un mensaje entre comillas, más el nombre de una variable. El nombre de una variable va tal cual está el nombre, no se le tiene que agregar comillas. Tal cual el nombre, si acá pusieron num, pongan num, nada más.
Y por pantalla aparecería el resultado es, ¿cuánto vale num? 100, ¿no? Entonces el resultado es 100. Otro ejemplo, System Open Line, se ingresó 2 puntos y aparece el signo pesos, entre comillas. Este va a ser un mensaje, un texto que se muestre. Más lo que contiene la variable, ¿cuánto vale 100? Se ingresó entonces 100 pesos hasta el momento. Pero yo lo quiero unir con otro mensaje. Entonces puedo poner un mensaje, puse un espacio del espacio pago. Bien, está entre comillas doble. Este es un texto nada más que se mostraría. Bien, entonces aparecería, el ingreso es 100 pesos del pago. ¿Se entiende más o menos para qué la unión? Sí, concatenación se llama. Bien, y eso lo usan generalmente en el System Open Line. Aquí está el concatenar. Bien, vamos al otro. Bien, vamos a ver los operadores aritméticos. ¿Cuáles serán? ¿Ustedes conocen la suma o no? La resta, la multiplicación, la división, el resto entre dos números, eso es matemática. Bien, ¿cómo son los operadores? O sea, operadores significa el símbolo que se usa para hacer una suma. En Java se usa el más para hacer una suma. La resta va el menos. La multiplicación va el asterisco, tienen que usar. La división, la barra. El resto entre dos números, el porcentaje. Este símbolo de porcentaje que lo sacan del teclado ahí. Bien, estos operadores aritméticos, ¿cómo se usan? Para sumar, ¿qué necesitan ustedes? Por lo menos tener dos números o no que se sumen. En este caso, podemos sumar, en la programación podemos sumar una variable, por ejemplo, acá tenemos una variable con un valor más otra variable con otro valor. Lo mismo podremos hacer una resta. Esta variable le resto menos la variable b. Podemos hacer una multiplicación a por b. Podemos hacer una división entre a dividido b o no. Bien, estos operadores sí o sí necesitan algo a la parte izquierda y tanto a la parte derecha. Puede ser una variable que ya tenga un valor, ¿sí? O puede ser un valor. ¿Cuál sería el valor? En este caso la variable es esta. El valor que tiene es esta pelotita morada. Bien, por ejemplo, puede ser una variable a y una variable b, que cada uno tenga un valor. O puede ser una variable completita con su valor y un número. Ustedes pueden poner un 2 aquí. En vez de usar una variable pueden poner el número directamente, 2. La variable a, por ejemplo, a dividirla entre 2. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Sí? No es que siempre va a ser entre variables. Puede haber casos en el que digan, bueno, esta variable la divido entre un valor de 2. Entonces pongo directamente 2. ¿Bien? Ahora, si yo sumo, por ejemplo, vamos para la suma. ¿Sí? A más b, o sea, la variable, sumame lo que tiene la variable a más la variable b. ¿Qué me iría a generar? 4 más 2, ¿cuánto es? 6 o no. Entonces imagínense hasta el momento esta personita va a ver un 6 bien grande, porque va a ser la suma de la variable a más lo que tiene la variable b, sería un 6. Pero ese 6 como que va a estar volando ahí. Entonces ustedes tienen que guardarlo en algún lado. ¿Dónde lo voy a guardar? En una variable. Puedo crearme otra variable, otra cajita que va a ser resultado. ¿Cómo guardo ese 6 que estaría por aquí? En una variable. ¿Cómo hago para guardar ese 6 que estaría aquí flotando? Imagínense el resultado, el 6, de sumar este 4 más el 2. En esta variable resultado usamos el operador de asignación, ¿se acuerdan? Era para asignar entonces ese 6 que se asigne a esta variable. Entonces ese 6 vendría aquí. Entonces la variable resultado estaría aquí. ¿Cuál es la variable que contiene el resultado? ¿Esta variable o no? Entonces esta es la que tendrían que mostrar por pantalla o no. No tendrían que mostrar esta ni esta. ¿Por qué no muestro esta ni esta? Porque esto me sirve a mí para calcular la operación. En cambio, ¿dónde está el resultado? En esta nueva variable. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Vieron? Para eso son los operadores aritméticos. Izquierda, derecha tienen que tener algo para que se pueda realizar la operación. Bien, y el resultado generalmente se guarda en una variable que sea distinta a las que usaron. Bien, acá tenemos un pequeño ejemplo. Creé la variable a de tipo entero. Usé la forma rápida. A de tipo entero, int igual vale 4. O sea, estaría creando esta cajita con este valor. La variable b es de tipo entero y tiene asignado este valor 2. O sea, sería algo así. Yo tengo la variable b. Tengo la variable a y la variable b con dos valores. En la siguiente línea podría crear la variable resultado, int resultado. Le asigno lo que tiene la variable a, pongo a, más el operador que quiero usar, más, en este caso puse más, b. Bien.
y ahí pongo B, punto y coma. A más B se suman, sería 4 más 2, entonces cuando se ejecute esto va a decir 4 más 2 son 6, ese 6 se guarda en resultado. Fíjense, en este caso las variables son de tipo entero. Si sumo un entero, un número con otro número, ¿qué me da como resultado? Yo sé que me va a dar un 6 o no, pero ¿qué tipo de dato es el 6? Un entero también. Por tanto, esta cajita también tiene que ser para que pueda guardar el 6. Entonces yo lo pongo, defino como entero. Ahora, si el resultado, imagínense, le hubiera dado 12.5, ¿la variable de qué tipo tendría que ser? No sería entero, sería doble, ¿o no? Bien, esta nueva variable sería de tipo, el tipo sería de acuerdo a lo que hayan sumado, de acuerdo al tipo de variable. ¿Sí? En este caso, para la suma multiplicación, todos estos operadores aritméticos necesitan variables enteras o pueden ser reales, no hay otra chance. Los otros son cadenas, ¿se acuerdan? Char, boolean, eso no se pueden sumar o no. Bien, ¿cómo hacen la potencia y la raíz? Bien, para hacer una potencia, o sea, la potencia es un número, por ejemplo, tengo 2 elevado a la 3 o 4 elevado a la 2, ¿cómo sería? En la matemática, busquen, si no, googleen eso, ¿cómo es la matemática? Para hacer una potencia de un número, o sea, que sea la base y el otro el exponente, se usa mat, ponen mat, así tal cual, en mayúscula, punto, pow. Y entre paréntesis van a poner, fíjense que hay una coma que separa el primer valor y el segundo valor. El primer valor representa la base del número. O sea, por ejemplo, en este caso estoy pasando A. ¿Qué sería esta variable? Esta cajita la estoy pasando aquí. Pongo la cajita, el nombre de la cajita primera, que va a ser la base. Va a estar A, coma, y luego el segundo valor, que sería la cajita B. Lo pongo aquí, se va a calcular la potencia entre este número y este número. Este va a ser la base y este va a ser el exponente. Por ejemplo, 4 elevado a la 2, ¿cuánto sería? 4 por 4 sería 16. Entonces 16 va a ser el resultado de la potencia. Ese 16 se puede guardar aquí en la variable resultado, si usan una potencia. Entonces en vez de usar porcentaje o división, pónganle, van a usar matpow. ¿Y esto es para qué? Para calcular una potencia entre dos números. ¿Cómo sería la raíz cuadrada? Para la raíz cuadrada es algo parecido, mat sqrt. Y entre paréntesis va un solo valor. Por ejemplo, la raíz de 4, ¿cuánto sería? ¿2 o no? La raíz cuadrada de 4. En este caso, A dice aquí. Entonces le estoy pasando esta variable para que se calcule la raíz cuadrada. La variable, ¿cuánto vale? 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. El 2 viene y se asigna a resultado, sería 1. Entonces lo único que tienen que cambiar, en vez de esto, poner, por ejemplo, para una potencia, matplotlib AB. Matplotlib AB. ¿Por qué? Porque A y B son las variables que ustedes definieron aquí. ¿O no? Le mandan esa variable y se calcula automáticamente la potencia y se guarda aquí. Ahora si quieren calcular la raíz cuadrada, ponen solamente mat sqrt a. Pasan la variable a y se calcula la raíz cuadrada de esa variable. Ahora si su variable se llame x, ustedes van a pasar aquí primero x. ¿Sí? O acá x. Si su variable se llama z, acá va, en vez de b va z. ¿Sí? Yo tomé el ejemplo con a y b nada más. ¿Bien? Depende cómo se llama su variable y depende cómo quieran resolverlo. Ahora si ustedes quieren poner primero a B, lo pueden poner tranquilamente y segundo a A, lo pueden poner, no hay problema. El cálculo va a ser distinto, pero bueno, eso depende cómo resuelvan o planteen su problema. Vamos a ver qué es una expresión y una sentencia. Primero, ustedes ya tenían una variable con un valor más otra variable con otro valor. ¿Qué se llama expresión? Una expresión, por ejemplo, esa suma que ustedes hacen, la variable A más la variable B, sería una expresión. ¿Por qué? Porque tengo un conjunto de variables unidas por un operador. El operador, en este caso, los que sabemos hasta el momento, son los operadores matemáticos, aritméticos, ¿no? La suma A más B. Entonces, tengo una variable sumada a otra variable. Esto es una expresión, se llama en la informática. Y acaba en punto y coma. Bien. Bien, toda línea en Java termina en punto y coma. Bien, este valor, esta expresión se llama, se asigna a una variable resultado. O sea, esta variable, fíjense cómo se forma. Se forma a partir del resultado de sumar otras variables o no. O sea, esta variable como que depende de estas dos o no. Si esta vale 8 y esta vale 2, va a valer 10 o no, y va a cambiar el resultado. Si esta vale 4 y vale 2, vale 6.
¿o no? Entonces, esto se llama expresión. Una expresión se forma cuando yo tengo una variable, más de una variable, usando operadores. O también puede ser una variable y un solo valor. Pónganle, acá está la variable A y acá pongo un 2. O sea, imagínense que no está la cajita, solamente está el valor 2. ¿Se puede? Sí se puede. Eso también es una expresión, porque está formada por un conjunto de variables usando operadores. Eso es una expresión. Entonces, toda esta expresión se la asigna aquí. Bien, eso es más para decir, bueno, cómo se llama nada más, lo que hacemos. Esto es expresión. Tengo la variable A, la variable B. La variable del resultado se forma a partir de la variable A y la variable B, de la suma de las dos. Esto me genera un resultado y ese resultado se guarda en la variable resultado. Aquí. Luego, fíjense, la suma es y muestro la variable resultado. ¿Se entendió? Esto es una expresión. Una sentencia es la que termina en punto y coma. Bien, toda la línea que termina en punto y coma. Esta es una sentencia, esto es una sentencia, esto también es una sentencia. Bien, vamos a ver qué significa actualizar una variable. Para actualizar una variable significa que yo voy a trabajar sobre la misma variable. Por ejemplo, yo tenía la variable A, la variable B. Esta era una expresión. Ahora, ¿qué pasa? Hace rato, ¿en dónde guardamos? En la variable resultado. ¿Qué tal si le pido el enunciado? No, guárdame el resultado de esta suma de A y B en la misma variable A. O sea, yo voy a usar la asignación. Ese 6 que me genera esto se puede guardar en la misma variable A. Eso se llama actualizar la variable. Cuando ustedes vean en la asignación, aquí está a la izquierda está la variable A, donde quieren guardar, y a la derecha está la misma variable. ¿Sí? Entonces podríamos decir que estamos ante un problema de actualización de la variable. Va ante una situación, digo, de actualizar la variable. ¿Por qué? ¿Cómo se lee la sentencia en Java? ¿Sí? Se lee siempre desde la izquierda, desde aquí. Si de la parte del igual, se lee en la parte va derecha. Yo estoy en la parte derecha. Acá se lee, te dice, a la variable A, que ya tenemos la cajita, le voy a asignar lo que contiene la variable A actualmente. ¿Cuánto contiene? 4. Más lo que contiene la variable B, serían 2. 4 más 2 son 6. El 6 viene y se asigna a la variable A. Entonces, ¿cuánto vale al final de todo esto la variable A? ¿Vale 4 o vale 6? ¿Vale 6 o no? Porque se actualizó, ya antes valía 4. En la siguiente línea que nosotros hacemos ya vale 6. Por ejemplo, variable A 4, variable B vale 2. Yo digo que sumo A más B y guardo el resultado en la variable A. ¿Qué pasa? Antes valía 4, pero ahora ¿cuánto va a valer? La suma de las dos, ¿o no? 4 más 2 son 6, entonces vale 6. La suma es 6. Eso se llama actualizar una variable. Estoy usando la misma variable, ¿sí? Para actualizarlo, o sea, le estoy dando un nuevo valor. ¿Se puede? Sí se puede. Eso se llama actualizar. En este caso con una expresión. También podría asignarle, no sé, a A, asigno un 100, póngale. Y acá aparecería la suma de 100. O sea, también puede ser. ¿Cómo significa actualizar? Significa que le cambio de valor a una misma variable. Por ejemplo, le puedo dar un 100 a la variable A, 100 a la variable A y se muestra 100. Eso es actualizar también porque estoy cambiando el valor de la variable. Bien, en este caso lo estamos haciendo con una expresión. A la variable A asignar lo que tiene la variable A más la variable B. Entonces ya va a cambiar, ya no vale 4, va a valer 6 al final. Entonces hasta esta línea vale 4 la variable A. Hasta esta línea sigue valiendo 4. Esta línea ya cambia, el valor de A va a valer 6, porque va a ser 4 más 2 son 6. Y se muestra por pantalla. Eso se llama actualizar. Vamos a ver el operador de asignación, que ya lo habíamos visto, ¿o no? Por ejemplo, yo calculo la suma entre dos variables y guardo el resultado en una variable, en este caso se llama suma. 4 más 2 es 6 y se lo asigno. Esa es la asignación. Permite dar el valor que está aquí a la derecha, ya sea que sea un valor o sea una expresión, a asignárselo a esta variable que está en la parte izquierda. Es como una flechita que diría, esto se lo asigno aquí. Bien, esto se lo asigno aquí, como vimos en el tema de variable. Era para asignar. También puede ocurrir que se dé cuando yo quiera guardar el resultado de esta expresión en la misma variable. O puede ser en la variable B, en la variable A. ¿Esto es actualización o no? Estoy utilizando la misma variable. La estoy actualizando, le estoy dando un nuevo valor.
a partir del valor que ya tenía más otro valor. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien, ahora lo que tiene Java, por ejemplo, cuando ustedes quieran hacer una actualización, ven la variable a la parte izquierda y a la parte derecha, y fíjense, acá estamos sumando a la variable a, asignar lo que tiene a más lo que tiene b. ¿Cuánto vale a? 4 más 2 son 6 y se guarda en la misma variable a. Esta forma que la tenemos aquí se puede escribir así también. O sea, aquí hicimos la variable donde se va a actualizar, va aquí. Aquí en esta parte va el valor que se va a sumar. En este caso b. Este igual es lo mismo, solamente este más pasa aquí. Fíjense que acá pongo dos veces la variable a. Pues si a la variable a le asigno a. ¿O no? En este caso uso una sola vez porque yo sé que esta variable se va a actualizar, entonces pongo acá la variable que se va a actualizar y acá pongo el valor que se va a sumar a esa variable a. ¿Bien? Y acá va el más. Esto se llama un operador de asignación. Eso ya lo vamos a ver más en la práctica, pero también se puede hacer. Acá tenemos. Fíjense. Escribir así a más b y lo guardo en a es lo mismo que decir esto. A le asigno, o sea, asigno lo que tiene a más b. Así se lee. Aquí es lo mismo. A la variable a le asigno lo que tiene la variable a más b. ¿Esto cómo se lee? A la variable a le asigno lo que tiene a más la variable b. ¿Vieron todos esos pasos? Así, es lo mismo. Esta línea es lo mismo que escribir esta línea. Y muestro el resultado que es la variable a. Bien, eso ya lo vamos viendo en los próximos videos. Bien chicos, con esto terminamos la primera de esta parte. Así que si tienen preguntas me están consultando, si ya sea por el aula o por el grupo de WhatsApp que tenemos. Y bueno, espero les haya servido. ¿Sí? Estudiense bien los tipos de datos en Java, cómo serían. Y cómo se declara una variable. Eso me importa más. Y bueno, la actualización de las variables. Bien chicos, nos vemos en el próximo video y bueno, nos estamos viendo.